danos un me gusta, que participemos, comparte las transmisiones. Un saludo para todos los compañeros que en estos momentos se conectan, para aquellas personas que les gusta ver nuestros conversatorios. Ahora tenemos un tema muy especial de geopolítica, donde vamos a tener a la compañera Rita Clark con nosotros. Nos va a estar informando, va a ser un tema muy interesante. Les pedimos que compartan este conversatorio, ya que creo de que tanto los salvadoreños que estamos fuera, y no solo salvadoreños, ¿no? Que diferentes partes del mundo, los diferentes países, es importante que conozcan esta información, y por supuesto los compañeros que están en El Salvador, que nosotros sabemos que son muchos los que ven este tipo de conversatorio. Antes de seguir adelante y presentar a la compañera, yo quisiera presentar a los compañeros que van a llevar a cabo, que van a estar haciendo preguntas con respecto a lo que es el conversatorio. Vamos a presentar al compañero José Morales, que nos dé un pequeño saludo para toda la Hola audiencia. compañeras y compañeros, les habla José Joaquín Morales desde Saskatoon, en Canadá. Por favor, escúchenos, pregúntenos y compartan este link con sus amigos y familiares, y en diferido, discútanlo en sus casas, con sus familiares, en las escuelas, en las universidades, en los lugares de trabajo. Le agradecemos por estar con nosotros. Gracias. Gracias, José. Bueno, vamos a presentar también al compañero Marvin Izquierdo, que nos dé un pequeño saludo. Bueno, muchas gracias. Soy Marvin, de Cantagallo, así se llama el cantón donde nací, allá en Chalate. Actualmente resido en Toronto, Ontario. Muchas gracias a nuestra invitada y a las personas que ya se conectan. Por favor, aprovechemos cualquier duda, claro, que atañe y relacionado con el tema para preguntarle a la compañera. Saludos. Gracias, Marvin. Bueno, llegó el momento en que nosotros vamos a conocer a nuestra invitada muy especial que tenemos este día. Es la compañera Rita Jill Clark. Van a disculpar que, bueno, mi inglés no es muy bueno, pero bueno, yo creo que la mayoría va a entender, ¿no? Así que le damos la bienvenida a la compañera, como es de todos sabido, es la primera vez que la tenemos acá en este programa. Le pediríamos si nos puede hacer que nos comentara quién es Rita Jill Clark, un poquito ahí para conocerla un poquito más. Así que adelante, compañera. Muchas gracias, Daniel, José y Marvin. Es un placer estar aquí con el Frente Intercontinental en este espacio de solidaridad con el pueblo salvadoreño y en este caso con el pueblo nicaragüense y del mundo. Debo decir primero que mi madre es nicaragüense, pero yo he vivido casi toda mi vida en Estados Unidos y estoy ahora en la zona de Washington, la capital del país, y entre una gran comunidad de salvadoreños. Y así que el pueblo salvadoreño siempre ha sido muy importante para mí porque también apoyamos al pueblo durante la lucha por su liberación de los años 80, el proceso de paz, y desde entonces y es un placer estar con ustedes. Y yo soy activista con un grupo de la solidaridad que se llama Amigos de América Latina, Friends of Latin America, y también escribo artículos con COJA y diferentes medios. Tengo algo que acaba de salir en Counterpunch. Y pues también tengo experiencia como activista por el medio ambiente en Estados Unidos, y esto quisiera mencionarlo. Pero más que nada, me he dedicado mucho a la solidaridad con Nicaragua desde el intento de golpe en 2018, y he participado y he liderado delegaciones de estudio, y estoy en muy buena comunicación con los compañeros de allá. Así que muchas gracias por tenerme aquí con ustedes. Gracias. Yo creo que, bueno, nosotros le damos las gracias, compañera, por ese tiempo que usted nos da a nosotros. Es nosotros de suma alegría, pues, tenerla acá en este programa. Y bueno, quien va a dirigir el conversatorio es el compañero Marvin Izquierdo. Así que, Marvin, el tiempo es tuyo para que comencemos en estos momentos. Adelante. Bueno, aclarar que yo no dirijo nada, este es un conversatorio, compañero. Pero bueno,
como el tema es tan trazado, si quisiéramos, ¿verdad? Desde tu óptica, ¿cómo ves la situación de Nicaragua? Porque se han oído rumores que 200 luchadores por la democracia, la mediática, eso es lo que trata de vendernos, han sido expulsados y despojados de su nacionalidad, etcétera, etcétera. ¿Qué sabes de eso? Y tú que conoces a profundidad el tema, ¿qué nos puedes decir, por favor? Bueno, gracias, Marvin. Podría decir, en primer lugar, que estas son personas que han sido condenadas por actos violentos. Y el intento de golpe en Nicaragua durante 3 meses en 2018 fue una violencia, un reino de terror impuesto sobre el pueblo nicaragüense. Y estas personas que acaban de ser enviados a Estados Unidos, la mayoría de ellos, la gran mayoría de ellos participaron en este intento de golpe de 2018. Luego, un año después, en 2019, después de mucha presión por parte del gobierno de Estados Unidos y de la OEA, y con el deseo de traer reconciliación al pueblo nicaragüense, se otorgó una amnistía para todas las personas que participaron de alguna manera en estas actividades. Algunos de ellos ya estaban siendo procesados o habían sido condenados. Pero la condición fue de no repetición, lo que es normal en toda amnistía, ¿verdad? Pero en 2020 se descubrió otro complot de golpe de Estado que estaba dirigido a las elecciones de 2021, las elecciones nacionales de presidente y de la Asamblea Nacional, y que USAID en su documento que fue filtrado de la embajada hablaba de una transición y incluso reconocían de que era bastante probable de que el Frente Sandinista ganara en unas elecciones limpias, pero en ese caso habría necesidad de una transición repentina. Todo esto código para decir un nuevo golpe de Estado. Y estas personas estaban involucradas en esto. Y también el gobierno de Nicaragua, después de la experiencia de 2018, la Asamblea Nacional aprobó algunas leyes. Primero, una ley para los agentes extranjeros, muy similar a lo que existe en Estados Unidos desde los años 1930, y que las personas que reciben dinero desde afuera tienen que informar, tienen que notificar de dónde recibieron los fondos, qué hacen con los fondos, tienen que mostrar sus libros de contabilidad para mostrar cómo gastaron los fondos, y también unas leyes para proteger a la nación de lo que sucedió en 2018, manipulación de la información en las redes y en los medios para instigar casos de violencia. No sé si ustedes conocen del caso de Radio Ya, una radio independiente, pero con una línea pro-sandinista, y al Miguel Mora y otros en su radio estaban diciendo en ese momento de que los de Radio Ya nos están atacando. Por favor, que se vayan ustedes a atacar a la nueva Radio Ya. Y lo incendiaron con 22 personas adentro y casi se mueren porque cuando los bomberos trataron de apagar el incendio, lo estaban tirando. Hasta una mujer con 8 meses de embarazo tuvo que salir bajo fuego de balas con todo esto. Afortunadamente todos sobrevivieron, pero ese fue un acto de terrorismo terrible. Y hay otros casos en que la gente no logró salvarse. Pero bueno, entonces, por eso hay una ley para no permitir el pasar información falsa
para incitar la violencia. Y también se prohíbe pedir abiertamente sanciones contra el pueblo, lo que ha causado tanto daño en tantos países. Entonces, todas estas personas fueron condenadas de esas diferentes cosas. Muy rápidamente, por ejemplo, Cristiana Chamorro es un caso de que se habla mucho. Ella estaba utilizando la Fundación Chamorro. Ella viene de una de las familias más oligarcas que se puede imaginar, como hay 7 chamorros que han sido presidentes durante la historia de Nicaragua, incluyendo la madre de esa mujer, Violeta Chamorro, fue la presidenta gracias a la ayuda de Estados Unidos de 2090 a 2096 o a principios del 97. Y ella impuso un neoliberalismo típico de los que son apoyados por Estados Unidos. Pero esa Cristiana Chamorro estaba utilizando su Fundación Chamorro para canalizar fondos de la NED, la National Endowment for Democracy, a diferentes grupos y medios de la oposición en Nicaragua. Y ella, cuando había una ley para exigirle una rendición de cuentas, ella rehusó hacerlo, cerró su fundación, pero siguió recibiendo fondos y tenía 7 millones de fondos en la cuenta de la fundación y lo puso en sus cuentas personales. Así que fue abiertamente detectada por lavado de activos. Y entonces hay otros casos. Carlos Fernando Chamorro tenía Confidencial y programas de televisión muy sofisticados. Y a través de la Fundación de Chamorro también apoyaba diferentes actividades como su think tank 5, que recibía dinero. Y les puedo, Marvin, yo creo que ya le compartí un documento que está en línea, está en inglés, pero vamos a traducirlo para los compañeros que prefieren el español, que explica estos casos. Y Juan Sebastián Chamorro, otra cosa que, por ejemplo, mi marido me dijo cuando estaba leyendo el Washington Post, que todos estos supuestos candidatos a la presidencia de Nicaragua se llaman Chamorro. Y dije, sí, me recuerda que cuando yo era pequeña y mi mamá me decía, sí, los Kennedys han tenido un presidente y senadores y toda la familia les ayuda en sus campañas, pero no estaban compitiendo uno contra el otro, ¿verdad? Estaban buscando diferentes cargos, pero supuestamente todos estos chamorros querían ser presidente. Y olvidé decirles que Cristiana Chamorro no tomaba en serio las nuevas leyes y decía que, bueno, Estados Unidos dice que he hecho todo bien. Y ella como que estaba tan inmersa en el mundo de Estados Unidos que no se daba cuenta de que vivía en Nicaragua y estaba sujeta a las leyes de Nicaragua. Y cuando finalmente se dio cuenta de que la iban a detener por las acusaciones en su contra, de repente se declara candidata o precandidata a la presidencia de Nicaragua, una figura ficticiosa, que se sabe si la NED o la USAID o la CIA le sugirió esta de precandidato. Eso no existe en el sistema de Nicaragua. En el sistema de Nicaragua, para ser candidato, uno necesita ser parte de un partido político con personería en el país y el partido escoge quién va a ser su candidato. Ella no estaba en ningún partido y ninguna de esas personas que dicen ser precandidatos estaban inscritos en un partido y como su candidato. Entonces, todo esto es una ficción y también es ficción lo que dicen de que Daniel Ortega tenía que eliminar a esas personas porque si había otros candidatos no tendría posibilidad de ganar. Es también algo ridículo. El Frente Sandinista, con todas sus buenas obras en estos 16 años, gana las elecciones con márgenes más grandes cada vez.
Y en estas elecciones participaron de noviembre de 2021, participaron como el 67% del electorado y el Frente Sandinista ganó con el 75% del voto. Entonces, no sé si quiere mencionar a algunas otras personas. Podría simplemente mencionar a Félix Maradiaga, si me permite. Sí, por favor. Él, y sí, él aparece en la televisión pública de Estados Unidos, PBS, y en la radio pública, NPR, y lo describen como un ex candidato presidencial, pero nunca ha sido una figura política ni un candidato. Tiene una organización sin fines de lucro que se llama el Instituto de Estudios Estratégicos de Política Pública, lo que es un conducto importante de financiamiento de Estados Unidos y a través de un fondo que se llama Gobernanza Municipal. Y él recibió al menos $260,000 entre 2014 y 2018. Pero en cuanto a sus delitos, durante el intento de golpe, él tenía a un líder de las maras que se llama Cristian Mendoza, o también conocido como el Viper, que fue capturado por la policía, y la confesión de Viper vincula a Maradiaga con la violencia que estaban haciendo desde una universidad en Managua, la UPOLI. Y él describió todo un plan para desestabilizar al gobierno y al canalizar la rabia, atacar a símbolos del gobierno de Ortega y el Frente Sandinista, y para reclutar a 28 a 35 personas y armarlos. Y estaba dando el dinero a un grupo que se llama 8 de marzo, que estaba comprando armas y drogas para realizar actos de terrorismo. Y también hay un video que muestra a Maradiaga en Upoli con otro hombre que estaba utilizando una arma de fuego. Y cuando fue detenido el Viper, Maradiaga manda un tuit diciendo: vamos todos a exigir que nuestros prisioneros sean librados del chipote. Pero después de que salió ese video con Maradiaga con hombres armados, entonces él dijo que no conocía a esas personas y pero el Viper dijo: mi trabajo era fomentar la delincuencia en toda Managua, crear pánico, robo de vehículos, asaltos, hasta asesinatos. Y el que me dirigía era Félix Maradiaga. Y Félix Maradiaga también fue a declarar ante la OEA en junio de 2018. Lo presentaron como representante nicaragüense ante la Asamblea General, lo que no es legal, sin permiso ni tampoco sin aviso a las autoridades nicaragüenses, y él estaba pidiendo sanciones contra Nicaragua. Y él fue sentenciado a 13 años de prisión por haber socavado la integridad nacional al detrimento del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense, y estaba planificando más actos de violencia. Y la Corte de Apelaciones confirmó su sentencia. Entonces, aquí lo dejo para que puedan hacer preguntas o hablar de otros aspectos de lo que sucede en Nicaragua, como la campaña mediática. Ahora, nosotros sabemos que, por ejemplo, en la mayor parte de países de América Latina, el relato mediático lo establece periódicos y canales de televisión, y hoy con las redes sociales lo establece la gente que tiene mucho poder económico, ¿verdad? Eso fue el caso en Nicaragua antes en el 18 o después del 18 también. Me pregunta que si fue así. Sí, cómo no. Sí, sí, quiere que le explique un Sí, poco por lo favor, que, sí, lo por que favor. hemos aprendido a cómo realmente se pudo realizar el intento de golpe. Sí, por favor. Bueno, una muy buena estudiosa nicaragüense que se llama Yorlis Luna ha hecho una serie de entrevistas de jóvenes que participaron en el intento de golpe de Estado.
y se dio cuenta de que había toda una red de jóvenes, lo que ella llama despolitizados y también que desconocen su clase social, porque en algunos casos son jóvenes de las clases populares y las clases medias, pero fueron reclutados más que nada por los grupos de la juventud de la Iglesia Católica. Y estos jóvenes participaron en talleres y tenían oportunidades de conseguir becas y hacían las actividades para ellos en hoteles y otras sedes elegantes que estos jóvenes no habían conocido. Así que fue muy atractivo para ellos. Y también los reclutaban a través de redes para hacer como Masaya Shopping, como los que siguen concursos de belleza. Así que gente en todo este mundo, yo diría que vacío de valores muy comerciales y no de valores morales, y para participar en estos talleres y decían, y eran como por ejemplo, cómo ser activista en las redes sociales, cómo ser influencer y cómo fomentar la democracia, término bien vago en ese contexto, y que decían que siempre al final el embajador de Estados Unidos estaba allí para darles sus diplomas al final. Pero bueno, y algunos dijeron que, por ejemplo, tenían un concurso de quién podría hacer inventar una cosa que sería bueno para tener influencia. Y ese joven confiesa que al final, cuando sucedió el intento de golpe, se dio cuenta de que alguien tenía la idea de pintar los postes y diferentes lugares donde tenían rojo y negro, de pintarlo en azul y blanco. Y ella dice, entonces, cuando vio esto, sabía que había sido engañada, pero algunos siguen siendo engañados. Y también esta Jorlis Luna entrevistó a los padres de algunos de ellos y decían cosas como que yo no sé qué me han hecho con mi niña. Ahora es muy egoísta, es muy superficial, solo le importa cómo se viste y cómo anda con sus amigos y pasando imágenes en las redes. Así que no es la muchacha responsable con una idea de lo que importa para su pueblo. No desconozco a esa muchacha. Así que tenían ese ejército de jóvenes despolitizados, listos para hacer algo, para tener influencia en las redes, para que cuando comenzaron a usar los troles y los bots, estos podrían participar, ayudar y dar diferentes ideas. Y el día 18 de abril, bueno, como ustedes posiblemente sabrán, había una propuesta de reforma del sistema de pensiones. Como muchos países, esto es una vulnerabilidad y el Fondo Monetario estaba diciendo que tenían que subir la edad de jubilación, cortar algunas de las prestaciones y entonces el gobierno había trabajado con el COSEP, de la organización de los dueños de las empresas, y los trabajadores también con sus sindicatos y el Estado, y habían tenido 11 años de buenas relaciones, pero sobre este tema no pudieron llegar a un acuerdo, así que el gobierno simplemente anunció algo, no aceptaba el paquete del Fondo Monetario, no aceptaba lo que quería el COSEP, y el COSEP mandó a decir lo contrario, de que el gobierno estaba imponiendo un paquete del Fondo Monetario, que iban a hacer todas esas cosas que nadie quería, y entonces comenzaron algunas manifestaciones, pero lo raro es que comenzaron con jóvenes. Ahora, ¿en qué país son los estudiantes los que se preocupan más por las pensiones? Así que con esto hay suspicacia, pero había algunos enfrentamientos entre jóvenes sandinistas y jóvenes de las universidades privadas.
pero no llegaron a violencia. Pero se decían que se había matado a alguien el día 18 de abril. El día 19, pero nadie murió ese día. El día 19 de abril se murieron 3 personas y dijeron que eran todos ellos víctimas de la policía. Murió un estudiante sandinista que estaba protegiendo, creo que un lugar en su universidad. Murió un policía y murió un transeúnte, una persona que no tenía nada que ver con las manifestaciones, pero salía, gente recibía incluso en sus teléfonos WhatsApps de lugares desconocidos que decían, por ejemplo, un amigo mío en Nicaragua decía que recibía que tal fulano, decía que era tal fulano, alguien conocido por él y por los amigos de su hijo, que tal fulano estaba detenido por la policía, por favor, que me van a matar, me van a matar. Y los diferentes amigos de su hijo se comunicaron con él y al final encontraron al tipo que decía que decían esos mensajes de que estaba detenido por la policía, que lo iban a matar, que no sabía absolutamente nada de eso. Entonces, cosas como eso sucedían. Y ya mencionamos lo de Lupoli, había también mensajes diciendo que fueran todos a Lupoli. Allí salieron los estudiantes. Como en muchos países, la policía no puede entrar a un recinto universitario. Y entonces esto lo utilizaron para que la policía no se metiera y pusieran todo una situación de delincuencia organizada, de crimen organizado allí. Y desde allí, como dije antes, salían a cometer otros crímenes en Managua. Lo mismo hicieron luego en la UNAM, Managua. Y entonces había mucha confusión en un inicio. También Yorlis Luna cuenta como que ella recibía textos y postes de Facebook que decían cosas muy vilmente en contra del sandinismo, pero tenía indicaciones de sus amigos, le estaban dando likes y ella decía, ¿qué pasa? ¿Por qué lo están haciendo así mis amigos? Y tardó, no sé si unas semanas, creo, hasta que se dio cuenta de que realmente estaban siendo atacados por ser sandinistas. Y esa amiga llegó a su casa o iba a su casa con su bebé y una vecina le dijo, mire, hay un hombre armado frente a tu casa, no vayas allí. Y entonces comenzó a darse cuenta de que realmente estaban siendo señalados por ser sandinistas, eran los objetos de los ataques y se tenían que trabajar con los vecinos para protegerse. Me dijo la primera noche que alguien te presta un balde de agua para poner en la ventana porque te pueden enviar un cóctel Molotov por la ventana cuando estás ahí dormido con tus hijos y cosas así. Y comenzaron a proteger una cuadra, después todo un barrio y después hubo varios intentos de levantar los tranques, que pusieron más de 1000 tranques por todo el país y no se pudieron, pero finalmente en junio se pudieron desmantelar los tranques con el liderazgo de los militantes históricos del Frente Sandinista, los veteranos de guerra y con los jóvenes en una muy linda alianza de generaciones y ha sido todo un proceso de formación política, diría yo, desde ese momento en Nicaragua. Y ahora Nicaragua está en el buen camino, de nuevo hay paz y se han celebrado 2 procesos electorales desde ese intento de golpe, totalmente en paz y tranquilidad. Y hay 24 hospitales nuevos, lindos, de tecnología de estado de arte, educación. Conocí a tanta gente que hace posgrados, todo gratuito, y comida, carreteras, apoyo para las pequeñas empresas. Es una maravilla. Y
una cosa que siempre digo a la gente de afuera de Nicaragua que debe ir a visitar, y los hermanos y las hermanas salvadoreñas serían muy, muy bienvenidos para visitar la patria de Sandino. Ojalá que puedan ir. Gracias. Compañerita, yo tengo una pregunta en especial. Eh, a nivel internacional, más que todo aquí en Europa, si nosotros nos vamos unos días atrás, nosotros vemos de que hubo una liberación de presos que estaban en Nicaragua. Se fueron para Estados Unidos. Muchos manejan acá de que de seguro hubo una negociación entre el gobierno de Nicaragua y que por eso los enviaron a Estados Unidos. También sabemos, bueno, que España en este momento aquí en Europa es un fiel servidor de lo que dice Estados Unidos, siempre va a la cola. Entonces, la pregunta es, ¿hubo alguna negociación en especial para que soltaran a esta cantidad de gente que de seguro son también serviles de Estados Unidos, que algún tipo de dinero estaban también ellos ganando, digamos, ¿no? Entonces, pero la pregunta va a esa, ¿hubo alguna negociación en especial? Mire, gracias, Daniel. Yo no soy parte del gobierno de Nicaragua y no tengo ninguna línea de comunicación especial. Solo le puedo decir lo que escuché al presidente Ortega decir y lo que se ha repetido desde entonces, de que no hubo negociación, y algunos de nosotros analizando la situación del envío de esas personas para afuera y también de quitarle la nacionalidad, lo que es, por cierto, un hecho de controversia, porque existe en este mundo el problema de los apátridas y son personas vulnerables. Entonces, quitarle la nacionalidad no es cosa liviana, pero hay muchos que dicen que, bueno, al quitárseles la nacionalidad nicaragüense, eso disminuye la probabilidad de que hagan con Nicaragua lo que hicieron con Venezuela, que es declarar o un gobierno en exilio o unos autonombrados presidente, lo que sea. Incluso con Cristiana Chamorro, se ha visto hay una grabación que va por internet y creo que hay acceso a esto, un video de esto en el documento que les había mencionado antes, y podría yo poner en el chat si desean el enlace para ese documento. Pero hay algo que antes se llamaba el diálogo interamericano, ahora me parece que solo se llama el diálogo. Es como un think tank en Washington que tiene entre su personal un Manuel Orozco, nicaragüense, que es súper derechista, que él hasta prefiere una invasión de Nicaragua por parte de Estados Unidos. Pero en un programa de ellos, Cristiana Chamorro estaba participando y alguien le llamó presidenta cristiana. Y esto fue en 2021, antes de que fuera investigada y detenida. Así que hay señales de que tenían eso en mente, y eso ha sido muy dañino para Venezuela. Como seguro ustedes sabrán, lo utilizaron como una excusa para robar los activos de Venezuela en Estados Unidos. Seguro que Nicaragua no tiene nada como eso en Estados Unidos, como toda la cadena de gasolineras Citgo y también el oro de Venezuela que robaron del Banco de Inglaterra. Sí, sí, sí. Y también lo que hicieron con, por ejemplo, no tenemos tiempo para entrar en los detalles, pero otro acto de lawfare que ha hecho Estados Unidos es secuestrar al diplomático venezolano Alex Saab, que estaba en una misión para ayudar a sus compatriotas a evitar las sanciones de Estados Unidos, a conseguir comida y petróleo en un viaje a Irán, y Estados Unidos lo quería acusar de violar sus sanciones ilegales realmente. Y en parte del argumento que utilizaron en el tribunal en Estados Unidos
que él no era diplomático porque Estados Unidos no reconoce el gobierno de Nicolás Maduro. Y eso no importa el hecho de que él había sido nombrado diplomático antes de que Estados Unidos reconociera a Juan Guaidó, pero todavía es que Estados Unidos manipula tanto las leyes y el derecho internacional conforme sus intereses de que no se puede confiar en ellos. Parece que son capaces de cualquier cosa, pero al menos se disminuye el riesgo de que declaren que una de esas personas sea el presidente de Nicaragua. Sí, ahora yo te quería preguntar que he sabido que en Nicaragua hay mucha seguridad ciudadana, no hay gangs o pandillas o crimen organizado, y tampoco existe el tráfico de drogas a través de Nicaragua, lo que es contrario a lo que pasa en otros países de América Central. ¿Es eso una observación correcta o estoy equivocado? Yo quiero agregar, Jill, ya que tú mencionaste a Alex Saab, yo creo que el delito de Alex Saab, y pedimos de verdad su liberación, es buscar comida para el pueblo venezolano. Ese es el gran delito. Lo digo así, sintetizado, ¿verdad? Y hemos hecho algunas gestiones de apoyo a su esposa y todo, que pide la libertad, pues, ¿verdad? Así como el gran delito de Julian Assange, ¿verdad? Que fue informar y sacar a la luz las atrocidades, pues, ¿verdad? Que se cometieron en Irak, sobre todo, y otras partes, pues, ¿verdad? Quería, agregar eso para puntualizar ese punto. Gracias. Totalmente de acuerdo, Marvin. Y en respuesta a su pregunta, José, de las pandillas, sí, en los años 90 en Nicaragua había un gran problema de pandillas. Y me acuerdo que cuando visitaba la familia allá, que, por ejemplo, no podía andar en el carro con la ventana abajo porque podrían meterse las manos a robar. Y no es así ahora. Y incluso yo en mis visitas he salido a caminar hasta sola en horas como a las 5 de la madrugada antes de levantar el sol y nadie me molesta. Y otras mujeres cuentan lo mismo, que van a correr y todas cosas. Mujeres que viajan solas en Nicaragua es un lugar bien seguro. Sí mencioné eso de la participación de maras en la violencia de 2018, pero se consideran que fueron principalmente maras de Colombia, Honduras y El Salvador, más que Nicaragua. Pero el narcotráfico, y referencia al narcotráfico. Sí, también podría encontrarlo para compartirlo con ustedes más tarde, pero me acuerdo que cuando las acusaciones contra Nicolás Maduro por narcotráfico y el gobierno de Trump ofrecía $15 millones por su captura por narcotráfico, era toda una ficción. Y alguien compartió un mapa de la misma DEA de Estados Unidos, de las rutas del narcotráfico. Y esas rutas van de Colombia, quizás un poco del Perú, pero a Costa Rica, a Honduras, a Guatemala, a México, a El Salvador, pero no a Nicaragua. Y lo mismo con Cuba y con Venezuela. Había un poco de Venezuela, pero no tanto. Y era como que Cuba y Nicaragua tenían como una fuerza protector, que esas líneas no llegaban a esos países. Sí. Entonces, Mira, podemos concluir que, perdón, podemos concluir que, digamos, esa es la conclusión que estoy sacando porque todos nos entiendan. Se dio ese intento de golpe de Estado en el 2018, muy violento, que recuerda las guarimbas de Venezuela. Exactamente. Muy violento. Yo recuerdo que incendiaron alcaldías, incendiaron lugares públicos, etcétera. Y que fue gestado por la gente muy conservadora de Nicaragua. Sí. Primero. Segundo, Nicaragua, desde el punto de vista social y salud, por ejemplo, tiene la construcción de 24 hospitales
y que permite que la gente tenga atención médica adecuada, como tú dices, en una altura adecuada. Y además, Nicaragua no tiene las pandillas o los gángsters que se ven por todas partes en el resto de Centroamérica. Y por otro lado, no hay narcotráfico. Entonces, ¿cuál es el odio contra Nicaragua? Sí, gracias, José. Muy buena pregunta. Yo diría que el odio en contra de Nicaragua no es solamente en contra de Nicaragua. Hay 3 países que han sido señalados. El gobierno de Trump los llamaba la troika de represión o del mal, algo así. Y son Cuba, Nicaragua y Venezuela. ¿Y qué es lo que tiene especial de esos 3 países? ¿Por qué están tanto en la mira del imperio? Y yo diría, bueno, y me acuerdo que cuando dijeron eso, no sé, fue si en diciembre de 2018, enero de 2019, yo decía, ¿y por qué no está incluido Bolivia? Porque Bolivia tenía bajo Evo Morales y ahora, gracias a Dios, ha reanudado ese camino. Tenía un gobierno muy progresista y hasta el nombre del partido de gobierno es Movimiento al Socialismo. Y cuando el golpe de Estado en Bolivia en noviembre de 2019, cuando la policía y las Fuerzas Armadas volvieron en contra de Evo Morales, me di cuenta de por qué eran tan especial Nicaragua, Venezuela y Cuba, porque tienen las Fuerzas Armadas y la policía al lado del pueblo. Y eso se explica en gran parte el por qué esos países tienen más poder que muchos de sus vecinos. Tenemos, por ejemplo, el nuevo gobierno de Honduras, que a todas luces está haciendo lo correcto para su pueblo, para recuperar todo lo que ha sido perdido durante 13, 12 años de una narcodictadura. Pero tiene la base militar más grande de Estados Unidos en Centroamérica, está en su país. Tiene la presencia del narcotráfico, tiene una gran influencia, tiene las sedes, las zonas especiales de desarrollo que realmente regalan la soberanía sobre partes del territorio nacional. Colombia, parece que Colombia tiene nuevo gobierno que está en el buen camino, pero tiene muchas bases militares de Estados Unidos y tiene la presencia de la OTAN. Tenemos el ejemplo, y ustedes sabrán mucho mejor que yo, el ejemplo del FMLN en El Salvador, que no tenía todo el poder durante su mandato, que hizo cosas muy buenas, pero había factores limitantes. Y entonces ahora en Nicaragua, como en Cuba y Venezuela, realmente hay lo que llaman el pueblo presidente. Y cada vez que visito Nicaragua estoy más convencida de que esto no es simplemente un lema, es algo que realmente siente y vive el pueblo. Por ejemplo, conocí a una Flor Avellán que Marvin vio en un programa reciente. Ella es vendedora ambulante y a principios de los años de 2000, ella y sus otros vendedores se organizaron en un sindicato para proteger su derecho a vender en diferentes lugares públicos, porque, por ejemplo, los sacaban delante de una plaza o delante de algún edificio público o lo que fuera. Y entonces, ahora que el Frente Sandinista ha ganado más elecciones y tiene más presencia en la Asamblea Nacional, que es la legislatura de Estados Unidos, perdón, de Nicaragua, ella es como líder de su sindicato, ella es representante en el Parlamento, ella es diputada ante la Asamblea General. Y en una delegación reciente en enero, tuvimos una reunión con su sindicato y varias mujeres vendedoras ambulantes vinieron a ver, porque esa reunión se programó a última hora, tuvimos un cambio de la agenda
Y vinieron esas mujeres porque tenían tantas ganas de decirnos a nosotros lo que había su experiencia. Y dijeron, por ejemplo, cuando yo estoy vendiendo en tal esquina y hay obras en la vía y no puedo vender desde allí, me ayudan para ir a otra esquina para que yo pueda trabajar ese día. Y yo pensé, qué diferente que es esto a lo que se ve en Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos lo que se llama la criminalización de la pobreza. Si una persona es vendedor de la calle, le dan multa y le hacen toda clase de cosas para que empobrecerlos más, sin decir de que no tienen acceso a salud y otras prestaciones. Y esas mujeres también mencionaron que sus hijos ahora reciben una muy buena educación. Y yo en estas visitas en los últimos 4 años he visitado varias veces a diferentes grupos de mujeres campesinas, ejemplos lindos de lucha y de victorias. Y uno se da cuenta de que, por ejemplo, un grupo que es la Fundación Entre Mujeres, que se fundó en 1995, en un momento muy difícil para el pueblo nicaragüense, en pleno gobierno neoliberal de Violeta Chamorro, que mucha gente no tenía ni qué comer. Y esas mujeres se organizaron y ahora tienen el apoyo del gobierno y han dejado de hacer ciertos programas, pero uno mira, porque por ejemplo tenían una clínica móvil que trae servicios de salud a zonas remotas, pero ahora lo terminaron porque el gobierno lo está haciendo. Pero uno mira a esas mujeres que las fundadoras fueron 10 mujeres y ahora se les mira a sus hijas que han estudiado. Las hijas hablan con una sofisticación que no tienen sus madres, pero sus madres sí tienen una elocuencia bella de un pueblo que sí va ganando derechos. Y las hijas son más grandes, son más fuertes porque crecieron con mejor alimentación. Y esas hijas y sus madres están súper orgullosas de producir toda la comida que su comunidad necesita, porque no hay grandes transnacionales obligándoles a través del Tratado de Libre Comercio a producir solamente piñas y bananas como hacen en Costa Rica y en otras partes. Así que sí, son cambios reales. Correcto, Jill. Mira, yo creo que tú vas a quedar en deuda con nosotros ahora porque el tema de Ucrania, solo rápidamente así sintetizado, sé que el tema da, pero y comprometerte a que vas a estar con nosotros otro día, no sé si estás de acuerdo, porque el tema de Ucrania creo que ya no nos va a quedar mucho chance de Ajá. abordarlo, pues, pero sí nos preocupa esa guerra de Ucrania, digamos, cuáles son los intereses que mueven esa guerra y quién se beneficia, pues, ¿verdad? Desde tu óptica, pues, como estadounidense, pues, como una persona antiimperialista y defensora también del medio ambiente, ¿quién se beneficia de esa guerra y a quién afecta? Bueno, gracias Marvin y con placer podría regresar. Quizás hablo demasiado, por eso se nos pasa la hora, pero en Ucrania, ¿quién beneficia? Bueno, los vendedores de armamentos más que nada. Y es muy interesante lo que hemos visto aquí en Estados Unidos. Me acuerdo cuando había amenaza de guerra contra Irak en 2002, 2003, y la gente resistía y decía, salíamos a las calles diciendo, no queremos otra guerra por el petróleo. Y estamos en lo mismo ahora, pero lo que tenemos es una población norteamericana más engañada que nunca. Y eso tiene sus raíces en el escándalo inventado de Russiagate desde 2016, que ha sido desmentido N de veces, pero una gran parte de la población sigue creyendo que Rusia es la fuente de todo el mal porque nos dio Trump. Es por culpa de Rusia que Trump fue elegido. Lo que a mi modo de ver es falta un análisis serio, pero bueno. Y
también los compañeros un poco mayores que yo dicen que el control sobre la información y el nivel de propaganda, el nivel de censura es más fuerte ahora con esta guerra que ha sido incluso en la época del macartismo. Entonces, y tenemos una narrativa, es como la narrativa sobre Nicaragua, la narrativa sobre lo que sucede en Ucrania y Rusia, es la narrativa hegemónica. Y nos dicen que Rusia tiene toda la culpa y que Rusia va perdiendo la guerra, pero si uno mira a los periodistas independientes y algunos delatores del gobierno de Estados Unidos, personas como, bueno, no voy a mencionar los nombres, pero hay algunos generales que han sido parte de las negociaciones sobre armamentos y todos, que son expertos sobre Rusia y que decían que no, de hecho, en el terreno, Rusia va ganando y Ucrania va perdiendo, pero es una lástima y da rabia ver cómo pueden haber asignado el Congreso de Estados Unidos más de 100,000 millones de dólares para esta guerra, para sacrificar vidas de la gente en Ucrania, cuando no tienen dinero para tantas necesidades en Estados Unidos. Vamos a tener a mucha gente, mucho más gente sin casa, sin techo, porque van a acabar las prestaciones durante la pandemia. Tenemos estudiantes con deudas increíbles que no pueden pagar. Tenemos falta de acceso a atención médica que se está privatizando cada vez más. Tanta necesidad que tenemos y lo están enviando allí. ¿Y quién beneficia? Sí, las empresas de armamentos, y estas empresas tienen las grandes corporaciones controlan nuestra democracia porque tenemos unas elecciones que son, uno compra el mejor político que puede comprar y lo compra con donaciones a su campaña y con amenazas de quitar esas donaciones cuando uno está en oficina. Así que las empresas de armamentos, las empresas de los combustibles fósiles, porque también han utilizado esto como una excusa para decir que, bueno, no pueden comprar de Rusia, así que tienen que comprar de nosotros y tienen que no convertir a un sistema eléctrica de energía renovable. Y como activista en pro del medio ambiente, me da mucha pena ver que han revertido en este sentido y que lo han utilizado como una excusa para vender el gas del fracking que se está haciendo por todas partes de Estados Unidos a Europa. Y nos hacen creer cosas tan ridículas como que Rusia fue lo que explotó su gasoducto, Nord Stream, como si Rusia haría daño a su propio gasoducto de valor de más de 10,000 millones de dólares. Son cosas ridículas, pero creo que finalmente la gente se está despertando para ver cómo es todo esto y esperamos tener una gran manifestación. Ha habido grandes manifestaciones en Europa contra esta guerra y ahora el 18 de marzo esperamos tener una aquí en Washington. Sí, Bueno, si me yo permiten. también he entendido que de estos 100 billones de dólares que los Estados Unidos ha usado para atizar la guerra en Ucrania, buena parte de ese dinero no se le entrega a Ucrania, sino que queda en las compañías que hacen armamentos sofisticados en Estados Unidos. Exactamente, porque no tienen los armamentos todavía. Sí, gastaron el dinero, pero ni siquiera tienen los armamentos listos. Y por otro lado, también quisiera preguntarte que, por ejemplo, si Alemania creció, porque Alemania es el país, digamos, simbólico en cuanto a la economía en Europa, y Alemania creció en su economía, está usando un gas barato de parte de
Rusia, un gas y un petróleo muy barato de parte de Rusia. Y hoy quien vende el petróleo y el gas, más que todo son los Estados Unidos, y a un precio que a veces se ha dicho que es 4 veces o 5 veces más que el precio que Estados Unidos usa localmente. Esas ganancias, entonces, ¿cómo las ves tú? Fue una intención separar a Rusia de Europa y de que Estados Unidos se imponga como dominador de Europa. Y además, se está diciendo que muchas industrias de Europa se quieren trasladar, incluso acaba de pasar una ley en Estados Unidos que quieren trasladar para Estados Unidos. Ah, trasladar su Solo me sede. permití, Jill, o sea, Daniel creo que quiere hacer una pregunta y yo quisiera también que tú enfocaras un poco de este fracking, todo el daño que hace, lo contaminante que es. ¿Cuál es tu pregunta, Daniel? Porque ya vamos a ir. Bueno, sí, no, simplemente abonar un poquito lo que decía la compañera. Yo que vivo acá en Europa nos damos cuenta, por ejemplo, de cómo estos países europeos, la OTAN, de una u otra forma, pues es Estados Unidos el que está dirigiendo a estos países. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que supuestamente todo lo que está pasando acá, por ejemplo, y ahí, bueno, yo creo que todos lo sabemos que la gasolina, pues el precio de la gasolina, la cuestión de los alimentos. Aún así, algunos países, por ejemplo, acá de Europa, están tratando de tomar algunas muestras y dicen ellos que es para que en un momento determinado se lleve a Rusia o al presidente Putin a la cuestión de que es violador de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero también lo que decías tú, Gil, que también al principio se ve que unos soldados ucranianos agarran unos soldados también rusos y que ya están vencidos, pues dentro de los convenios de Ginebra es de que hombre que está vencido no se le puede hacer nada, y no que al contrario, ayudarle si está herido. Entonces ellos vienen y les disparan y eso está ahí, el video, ahí lo tenemos guardado. Entonces, ¿qué significa? Pero ellos a eso no le ponen mucha atención. Entonces, se ve que la mediática en estos momentos está jugando un papel bien importante para tratar de dormir prácticamente a todo el mundo, porque es todo el mundo que quiere entrar en contra de lo que es Rusia, ¿verdad? Entonces, yo pienso que es un problema bien serio y definitivamente lo que dice el gobierno ruso es de que él ve pues de que él no va a dejar a su pueblo tampoco así tan fácil, ¿verdad? Entonces se va a encrudecer más la guerra si vemos un poquito más hacia adelante, ¿verdad? Porque es lógico, pues, si quién va a dejar de que a su casa la ataquen y yo teniendo alguna forma de defenderme voy a dejar que hagan lo que quieran, ¿verdad? Entonces, ese es un problema que yo creo que más adelante tenemos que ir visualizando. Y como tú decías, yo creo que en estos momentos lo que tiene que pedir todo el mundo con respecto a esta guerra es la negociación, que se llegue a la paz, porque no queremos más muertos. Si es que en realidad es como que ya basta. ¿Cuántos muertos dejó la pandemia? ¿Cuánta gente no se fue con la pandemia? Y ahora seguimos con una guerra. Definitivamente, a veces hasta uno se pregunta, ¿será que esta gente hace esto porque mucha población hay mundial y quieren de una u otra forma quitar un poco? ¿Verdad? Entonces, solamente eso yo quería abonar. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros. De acuerdo totalmente con lo que han dicho Daniel y José, y creo que eso, como dicen muchos analistas, son los actos desesperados de un imperio que va que se está cayendo, pero bueno, cosas muy malas por el planeta y siempre con el riesgo de la guerra nuclear. Pero, y también con miras a una guerra igual en China, que sería más grande. Taiwán va a ser la Ucrania de Asia, ¿verdad? Están haciendo todos los planes para eso. Pero Marvin preguntó acerca del fracking y sí, antes del intento de golpe contra Nicaragua, en que desde entonces realmente he dedicado mucho esfuerzo a eso, a apoyar al pueblo nicaragüense. Estaba trabajando para terminar el fracking en Estados Unidos, porque es un proceso muy dañino para el medio ambiente. Inyecta sustancias químicas muy profundamente en la tierra para romper esas piedras y sacar el gas. Y en el proceso envenena la tierra.
Y en esos lugares no puede crecer nada, no puede crecer animales, no puede crecer pasto, no pueden crecer cultivos porque se contamina el agua. Y gente en esos lugares, incluso yo puedo vivir aquí en mi casa y pueden hacer fracking en parte de mi terreno porque lo hacen hacia abajo y luego horizontal para romper rocas que estén aún a varios metros de profundidad bajo mi terreno. Y entonces, y también contamina el aire y también es malo para el cambio climático. La gente no sabe eso, pero él es metano y hay fugas de metano en todo este proceso. Y el metano tiene la capacidad de calentamiento del ambiente 80 veces más fuerte que el carbono en los primeros 10 a 20 años. Y no tenemos más de 10 a 20 años para cambiar las cosas, para evitar el deterioro total de nuestro planeta. Así que nosotros logramos ilegalizar el fracking en Maryland. Se prohibió el fracking en Maryland en 2017, pero hay elementos de toda la infraestructura de gas y de los combustibles fósiles. Y lo que pasa es que construyen esa infraestructura y sus inversiones son para 30 o 40 años. Así que si tenemos que cambiar a la energía renovable para salvar el planeta, no debemos de construir toda esa infraestructura. Y los gasoductos que quieren poner en diferentes partes también dañan al terreno y los quieren pasar por parques nacionales que son bien lindos o parques estatales y por montañas y destruir montañas y hacer fugas que contaminan diferentes pueblos en el camino. Y una cosa que querían hacer era construir más instalaciones para exportar el gas, porque hacían tanto fracking en todas partes de Estados Unidos que tenían un exceso de gas, no tenían mercado y el gas tenía un precio muy bajo. Y entonces en mi estado de Maryland estaban construyendo una instalación para convertir el gas en líquido y exportarlo a Europa. Y eso lo hacen en otras comunidades y todo eso es todo dañino. Y esto, por ejemplo, en el caso de Maryland, estaba frente a un barrio residencial y no había, si hubiera un accidente, no había salida segura. Muchas cosas, muchas consideraciones. Y entonces lo que han hecho con esta guerra de Ucrania es que están exportando más de ese gas. Pero no es solamente a Europa, porque también Noruega, que ayudó a destruir los gasoductos Nord Stream, vende mucho gas. Noruega creo que está vendiendo más que Estados Unidos en ese entonces, pero la industria de gas aprovechó y trabajó con el gobierno de Estados Unidos para conseguir permiso para mucho más de esa infraestructura. Y entiendo que ahora están vendiendo más a Asia. Pero y yo diría en términos generales que el gobierno de Estados Unidos tenemos lo que Chris Hedges llama una dictadura corporativa, una dictadura de las empresas grandes, controlan este país y es la industria de armamentos, la industria de seguro médico, la industria farmacéutica y la industria de los combustibles fósiles. No quieren pasar a un sistema energético renovable porque tienen quieren las ganancias a corto plazo y están socavando los esfuerzos en las pláticas, las conversaciones sobre el cambio climático. Estados Unidos no está haciendo nada y está más bien ayudando a que tengamos cada vez más combustibles fósiles. Ahora te quería preguntar, porque como yo soy médico, sé que en Estados Unidos se sufre una epidemia tremenda del uso de
derivados de la morfina, del opios. Y que, por ejemplo, el año antepasado, de septiembre a septiembre, murieron 107,000 personas en Estados Unidos debido a sobredosis de opioides, sobre todo, más que todo, con el uso de fentanil, que Sí. es muy común, que es mucho más fuerte que la morfina y otros productos opioides. Y los Estados Unidos no hacen nada. Y por otro lado, me preocupa mucho, por ejemplo, lo que tú dices, que en Estados Unidos ya hay más de 500,000 personas que son los sin casa, y Mm. posiblemente eso se va a incrementar. Pero se usa, como tú decías, 2,000 billones de dólares para enviarlos a Ucrania. Esa es una gran contradicción y de eso no se da cuenta el pueblo norteamericano. Se está dando cuenta, creo. Y yo diría que es una sociedad que está enferma. Es tremendo. Una sociedad que ha causado tanta violencia en todas partes del mundo y que ahora pasa, por ejemplo, los armamentos, tienen tantos armamentos en las Fuerzas Armadas que no las pueden usar y las pasan a los departamentos de policía. Tenemos policías súper armadas y se vuelven en contra de la población, como hemos visto. Así Claro. que yo veo que hay los salarios no aumentan, el costo de vida sí aumenta, la diferencia entre los pobres y ricos está cada vez más grande y creo que desafortunadamente creo que va a haber más violencia y yo no sé que una compañera de la Solidaridad que es suramericana dice que la población estadounidense es la peor informada del mundo porque es la población más propagandizada del mundo. Y estoy cada día más convencida de esto. Pero también no podemos perder la esperanza porque también estamos viendo que cada día hay más huelgas de nuevos grupos sindicales. Los sindicatos tradicionales están todos aliados con el Partido Demócrata, lo que es otro engaño, una estafa para los trabajadores. Pero hay cada vez más sindicatos nuevos de jóvenes, hay más jóvenes que no tienen miedo de la palabra socialismo porque saben que el capitalismo nos deja condenados a un mundo de destrucción ambiental. Se necesita colaboración para cambiar nuestro sistema a la energía renovable. Y hay cada vez más gente que entiende que no están ganando con ese sistema y tenemos que unirnos, necesitamos compartir información. Es muy importante compartir información de pueblo a pueblo. Hay una publicación que a mí me encanta en inglés aquí en Estados Unidos que se llama Popular Resistance y ahí comparten los informes de grupos ambientales y de derechos de mujeres y de indígenas y de afrodescendientes en diferentes países. Y es importante que escuchemos de nuestras contrapartes del pueblo en otros países y no aceptar la narrativa hegemónica que vemos en el Washington Post y New York Times. Gracias, Jill. Nos quedamos con la palabra esperanza y socialismo y queremos quedarnos y bueno, y quedamos en deuda contigo y tú con nosotros porque el tema da para más, pues, verdad, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, así es que quisiera que te despidieras de nuestra audiencia, pues, verdad, y dieras unas palabras de verdad. Solo para dar las gracias y decir que sigamos hablando, hay mucho que conversar. Hasta la próxima. Gracias. Compañeros. Bueno, entonces, darle las gracias a la compañera y también a todos los compañeros que han estado pendientes del conversatorio. Sabemos que después también hay muchos compañeros que lo ven en diferido, así que también pues a ellos un saludo. Decirles que hagan sus preguntas, que cuando tengamos de nuevo a la compañera, seguro que se le vamos a hacer las preguntas, le vamos a llevar las preguntas que ustedes hacen.
Así que muchas gracias, compartan y estén pendientes de los próximos conversatorios que habrán esta semana que viene, ya que van a haber muchos temas muy interesantes también. Gracias al compañero Marvin y José que me han invitado al conversatorio de ahora. Así que, bueno, aquí me quedo yo y gracias de nuevo. José. No, yo le dije gracias, Jill. Para mí que ha sido interesante porque a mí me interesa mucho los Estados Unidos, porque Estados Unidos se pinta como que es el paraíso terrenal, pero realmente yo acabo de leer el libro My Farewell Tour to America. Es un libro que pinta las desgracias horribles que pasan en los Estados Unidos y realmente es un país de unas grandes desigualdades, de una gran esclavitud de buena parte de la población. Los salarios conjuntados con la inflación no han aumentado prácticamente desde 1970, después de que Nixon estuvo de presidente y luego que entró ¿cómo se llama? Reagan. Y además que por muchos años, por muchos años, se ha combatido la organización de los sindicatos en los Estados Unidos, que llegó a un punto de que solo había sindicalizado el 10% de los trabajadores en Estados Unidos. Ese libro, My Farewell Tour to America, es un libro muy interesante porque también nosotros recomendamos aquí a nuestros amigos que nos escuchan que también lean, que nos informemos. Pues hay cosas muy interesantes que están dando y que tenemos que conocerlas. Gracias, Jill, por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, Jill, muy agradecido porque tú aceptaste, esperamos tenerte prontamente nuevamente aquí. Le agradecemos por favor a todas las personas, gracias a las personas que se conectaron. Antes que se me olvide, la compañera Sonia te manda saludos, Sonia Mansor, ahí estaba, te manda saludos, y muchas gracias a las personas. Daniel, el cierre, por favor. Bueno, vamos a poner entonces el intro que nos caracteriza para ir cerrando después de esto. Vamos a ver. Somos el Frente Intercontinental, cámara y micrófono saltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Frente Intercontinental, cámara y micrófono saltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, que participemos, comparte las transmisiones. Gracias, Jill, compañeros. yo te quería